Ahí va. Bueno, buen día a todos. ¿Cómo les va? Bueno, para arrancar, arrancamos con contexto internacional y de las variables por ahí que más estamos mirando en este último tiempo, tiene que ver con el petróleo, esta tregua que no parece tan tregua porque se siguen tirando con, con de todo, se están tirando todavía. Eh, pero bueno, el efecto que tuvo en el precio del petróleo fue a la baja, ya está en torno a los $70 el barril, una baja importante. Eh, Casi ya están los niveles previos a la guerra. Ahí si vemos cuando arranca todo esto, pega un gran salto y en estos últimos días se estacionó ahí en los $70 el barril. Eh, y uno de los efectos que por ahí vimos más reciente y rápido fue la baja de urea, que bajó, ya está de vuelta incluso por debajo de niveles previos al inicio de la guerra. Algunos efectos no deseados de esto, pero no tanto, es la correlación que tenía con los granos, ¿no? Sube el precio del petróleo. Ahora, cuando subió el precio del petróleo no subió digamos, no subieron las soja, no subió tanto el maíz, digamos. Por ahí venían subiendo por otros factores, no tanto por el tema del petróleo, pero obviamente ayudaba a sostener algo más los precios. El aceite de soja en Estados Unidos tuvo una baja en este último tiempo con la baja del petróleo, que había ido muy arriba. Ahora, cuando miramos, perdón pero bueno, lo armé medio rápido, el precio del aceite acá de exportación de Argentina está en torno a los 1.180, casi $1.200 la tonelada, porque no bajó el precio del aceite con el que se forma el precio de acá de Argentina. Y esto es lo que le decía, el precio del trigo bajó antes que el precio del petróleo, el precio del maíz también bajó un poco antes que el precio del petróleo, y el precio de la soja también bajó, estaba en $450 afuera en el mercado internacional y ahora está en 410, 415. Todavía sigue en ese canal alcista la soja y el precio del aceite de girasol también continúa en ese canal alcista. ¿Eh? Hay que ver algunas cuestiones ahora que vamos a mostrar en soja, pero bueno, todos los aceites en principio parecen estar bastante firmes. ¿Eh? Lo cual es positivo para la soja y positivo para el girasol, para esta zona que hace bastante girasol. Precio del petróleo en 70, precio de la urea en el mercado internacional, Medio Oriente, el precio en puerto en Medio Oriente, de $850, que nos daba una paridad de importación de 1.050, y llegó a estar en $1.000 la tonelada de urea. Bueno, con esta baja en el mercado internacional, la paridad de importación de Medio Oriente está en 576 y acá estamos hablando de que ya está en torno a los $535, puesta en puerto. Y ya con este precio, no sé si lo tengo por acá, un poquito más adelante creo que estaba. eh, las relaciones insumo-producto de urea con maíz, pensando en el maíz de la campaña nueva, ya está un poquito incluso por debajo de las 3 toneladas de maíz que necesitas para comprar una tonelada de urea. Ya la relación insumo-producto se acomodaron y cuando vemos también el trigo, la relación insumo-producto vuelve a estar en niveles promedio. O sea que la urea ya está en precios normales, no así el fósforo que sigue estando caro. Como no bajó y tampoco la expectativa de que baje. Bien. Esta baja de la urea puede incentivar algo más, algún cambio de último momento en trigo a nivel local y obviamente ayuda a todo lo que es la refertilización.
Y el maíz, que por ahí se pensaba hacer algo más de soja más arriba, estoy hablando, norte de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, por ahí esto puede llevar a que motive un poquito más la siembra de maíz. Eh, bien, eso con respecto al petróleo y a la urea. Y después otro de los factores más importantes de los cuales venimos hablando y de los cuales éramos, yo era alcista, soy medianamente alcista ahora, pero bajé un poco la expectativa. ¿Bien? ¿Por qué? Veníamos hablando de que la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, estaba en un proceso de baja de tasa de interés. Creo que lo tengo por acá. Está la tasa de interés de Estados Unidos que viene bajando. Cuando baja eso, baja el costo del dinero, baja el dólar. Si baja el dólar, para quien compra granos, está más barato. ¿Bien? Eh, bueno, ahora, con esta suba del petróleo, que de vuelta es más de corto plazo, pero lo que te generó fue un aumento nuevamente de la inflación en Estados Unidos. La inflación en Estados Unidos actualmente está en 4,2, la inflación de mayo, que salió ahora en junio, interanual, no mensual, interanual dio 4,2, y eso aleja un poco la expectativa de que este año tengamos bajas de tasa de interés. Era lo que se estaba discutiendo. ¿Para cuándo van a bajar la tasa de interés en Estados Unidos? Eh, y bueno, toda esta expectativa de que incluso la Fed podría llegar a subir incluso la tasa de interés para llevar la inflación de Estados Unidos al 2%, eh, lo que generó fue tengo por acá, un aumento del dólar frente a una canasta de monedas. En este último tramo, el dólar se fortaleció y eso fue una de las principales, le diría, causas por las cuales los granos estuvieron bajando en este último tiempo, lo que llevó a que los fondos especulativos que se posicionan en granos, en este caso estaban bastante comprados en soja, con esta suba del dólar principalmente y también ausencia de noticias de producción, llevaron a que salgan bastante fuertes. Tenían compradas 30 millones de toneladas en contratos y actualmente están ahí cerca de 5 millones de toneladas. Y en el caso de maíz, estaban comprados en casi 40 millones de toneladas de fondos en papelitos y hoy están en negativo en -9, ¿no? Bueno, eso en maíz implicó una baja. Estaba el mercado internacional de 190 a 160 y algo. Y en el caso de la soja, que estaba en $450, hoy está en 415, más o menos por ahí. ¿Eh? Esa fue la baja que tuvieron los granos, soja y maíz. Y en el caso del trigo, que está más adelante, también el trigo llegó muy puntualmente al mercado internacional a $250, hoy está en 220, una cosa así. De vuelta, el contexto internacional en este último mes y medio, nos jugó en contra justamente por este aumento de la inflación americana, lo que lleva por ahí a posponer la baja de tasa y por ende esta devaluación del dólar. ¿Qué dice el economista de la consultora? Que una de las pocas formas de solucionar el problema de Estados Unidos en cuanto a la deuda que tienen es devaluando el dólar. O sea, que la administración, en este caso Trump, quiere que el dólar siga con ese recorrido de devaluación porque es una única forma que tienen de licuar toda la deuda que tienen. ¿Bien? Entonces, por eso es probable que estas bajas que se estaban programando de tasa de interés se pospongan, pero no creemos que suban la tasa de interés. Y más si ahora con esta baja del petróleo empieza a reflejarse una caída de la inflación. Ese es el contexto internacional en el cual estuvimos en este último tiempo, ¿no? Eh, esta suba del dólar en el mercado internacional tuvo algún efecto en la región y en varios países,
este caso es el real brasilero contra el dólar, que también tuvo una apreciación, el dólar contra el real, por el contrario, el tipo de cambio de Brasil tuvo una devaluación cortita, todavía sigue en ese proceso de apreciación, pero los brasileros en este último tramo, con la suba del dólar, vieron una devaluación. Y nosotros también vimos una devaluación del tipo de cambio en este último mes y pico. Estábamos con un tipo de cambio nación comprador, que es el que se liquida los granos, por debajo de 1.400 en abril, principios de mayo, y hoy ya estamos con un tipo de cambio nación comprador arriba de 1.470, 1.470 y pico. Un aumento del 5% de devaluación en este último mes. Por lo menos tomando el último valor de mayo, ahora tuvimos una devaluación del 5%. Y hay, desde el punto de vista técnico, analizando gráficos y demás, hay una expectativa de que el tipo de cambio pueda llegar bueno, a seguir subiendo a la zona de 1.600, que si miramos lo que dice el ROFEX hacia adelante, mercado de futuros de tipo de cambio, ya en diciembre estás hablando de un tipo de cambio de 1.600 y pico. Era un poco la expectativa, ¿no? Saliendo de todo el ingreso de la cosecha de granos, el tipo de cambio era probable que empiece a levantar un poco. Empezó a levantar un poco y se está dando esta corrección del tipo de cambio. Hoy la tasa de evaluación que me está mostrando el tipo de cambio disponible contra el tipo de cambio futuro están en torno al 25% aproximadamente. ¿Qué quiere decir eso? Que si tomamos un crédito en pesos, en torno al 20%, puedo decir un ejemplo, con alguna tarjeta, y tomo el tipo de cambio futuro, me estaría financiando a tasa cero o a tasas negativas. Si tomo el tipo de cambio rojo. ¿Bien? Y todavía estamos bastante lejos del techo de la banda, que está en torno a los 1.700 y pico. O sea, hay margen para que se mueva el tipo de cambio. De hecho, era algo que el sector en el punto estaba pidiendo por el impacto en las labores, en los fletes y demás. Así que bueno, el tipo de cambio eh, con esta suba del 5% y con la expectativa de que también pueda mover algo más para arriba. Eh, bueno, esto es la relación insumo-producto que vimos recién, que se están poniendo dentro del promedio. Y con esta baja de la urea y con los precios que tenemos hacia adelante, hice los márgenes de cara a la campaña nueva. Como que, eh, con los precios futuros que hay de cara a la campaña nueva. En este caso, bueno, zona de Tandil, tengo un arrendamiento promedio, puse de 12 quintales de soja. Y creo que para una soja de primera, creo que era de 2.800 o 2.900 kilos, no me acuerdo ahora bien. Pero bueno, el margen era bastante rayero, digamos, ¿no? La rentabilidad en campo alquilado era casi del 4% y un rinde de equilibrio, de indiferencia de 2.600 kilos, ¿no? Bastante justo en el caso del maíz, y estoy tomando una soja de $325 de cara a la campaña nueva. Eh, no nos sorprende, acá la soja de primera, cuando hacemos los márgenes históricamente, da, bueno, siempre da medio neutro, ¿no? Pues, pagamos 12 quintales de arrendamiento, no es para hacer una soja de 2.800 kilos, 900, 1.500. Más al norte, o en la zona de Lobos, la semana pasada o la anterior, y ahí haces el margen de una soja de primera, también creo que 12 quintales de arrendamiento en esa zona, también igual que acá, pero presupuestar la soja con 3.500, 3.800 kilos. Entonces ahí la rentabilidad, incluso con el mismo alquiler, es del 17%. En esta zona, el maíz, estamos hablando de que tenés un margen bruto de $500, estoy tomando un precio de $185 de cara a la campaña nueva. Hoy está 180 el tardío, 185 el temprano, sí, por ahí. Eh, pero bueno, tranquilamente creo que podemos presupuestar un maíz con 185 de cara a la campaña nueva.
tuvimos precios de 190, 195, 180. Eh, y el maíz en campo alquilado me está dando una rentabilidad del 10%. El número que mejor da es el girasol. Está puesto con 2.600 kilos, un rinde de equilibrio de, ahí tenemos 2.200. El margen bruto es 536, el margen neto descontado del arrendamiento son $142. Y estoy tomando un precio futuro, en este caso es oleico, que le habíamos puesto 370, está el 370 para el común y 370 más 20 en el caso de oleico. Son valores que están dando vuelta. Bueno, hoy el girasol en esta zona, agarro la presentación probablemente del año pasado, de igual fecha, mostrando estas margen y ahora mismo. Mejor margen sigue siendo el de girasol para esta zona. No así en Lobos, que por ahí hablamos, ¿no? De girasol, también hice el margen ahí en Lobos, hacen girasol. El número es medio neutro, negativo. Ahí, bueno, también, bastante rayero. Y me dijeron que probablemente no hagan muchos girasoles este año por el tema del vino, ¿no? Tiene más potencial la soja en esa zona que el girasol. Y después la fina, o sea, girasol de antemano, ahora después lo vamos a ver algún fundamento. Son precios como para, si quiere empezar a tomar algo con algún compromiso que se tenga de cara a la campaña nueva, alguna financiación en dólares que le tomo, lo que fuere. No son precios malos y en el margen proyectado parecen buenos. Tema fina, cuando haces el margen de trigo soja, por más que bajó la urea, el margen sigue siendo también medio rayero, ahí, sobre apenas una rentabilidad de, del 2% contra una cebada que está un poquito más arriba, y en este caso es cebada cervecera que pusimos valor 230 no lo recuerdo, eh, que también hace unos años venimos haciendo los márgenes, últimas dos, tres campañas con estos precios de la soja, con estos precios del trigo que son bajos, y los márgenes son así, le da un poquito más positiva a la soja, la cebada soja, por algún mayor rendimiento de cebada, algo más de soja de segunda, y el trigo, soja, nos da un poquito para abajo. En esta zona, por ahí me voy un poco más a la costa, donde presupuestan por ahí un poco más el trigo, y ahí la situación de cambio. Y lo mismo, de antemano, ¿no? El precio de la cebada cervecera en este contexto, 230 como para empezar a fijar algo, tampoco está mal. Siempre estamos hablando de algún porcentaje bajo, 10-15%. En el caso del girasol queda positivo y en el caso de la cebada que tenemos 230, Dani, ¿no? Y si analizamos las últimas dos, tres campañas, dos, estamos hablando de es el precio en niveles más altos de lo que es cebada cervecera, ¿no? En algún momento creo que si la pasaba la anterior estábamos en 233, después estuvimos bajo 230, bueno, hoy 230 de cada campaña. Mantenido. Sí, mantenido. Estos son los márgenes. Que a ver, estamos arrancando una campaña, seguimos con precios internacionales bajos, pero cuando mirás, no son tan malos. En el caso de girasol, estás arrancando después, obviamente, decís, che, va a hacer un forward de maíz. No, no voy a hacer hoy un forward de maíz, porque tampoco es el momento de hacer el forward de maíz. Eh, lo mismo en trigo, ¿vendo trigo nuevo ahora a $200? No, no vendo trigo a 200 dólares, porque creo que y el trigo es uno de los que por ahí más fundamento tiene para mejorar. Por eso. Pasa que en este momento está entrando toda la cosecha en el Frío Norte. Por el momento sí momento. Eh, Así que bueno. ¿No era hace un mes atrás el trigo? ¿Eh? ¿No era hace un mes atrás? Para vender. Sí, o para empezar a armar precio. Sí, lo que pasa es que Yo me lo lamento, yo no armé, por ejemplo, y cuando estaba, me pasa que fue así. Estaba el trigo en 230 y la urea estaba en $900. ¿No? Y el número no daba.
baja el trigo Todos y después esperamos baja la la urea. venta O y sea, no dio, sí, tal cual. Igualmente, bueno, falta un montón todavía, ¿no? Que ahora vamos a ver algunas cuestiones. Pero el trigo acá generalmente lo ponen de abril en adelante y donde ponen la cebada es en cosecha para vender. ¿O me equivoco? Tenemos la cebada en cosecha en febrero, marzo y después seguimos vendiendo trigo. Claro, creo que sí con ese modo, porque el trigo sí, yo lo vendería de abril, mayo en el año que viene. Una cosa es el trigo disponible, sí, ese creo que hay que sacárselo, y otra cosa es el trigo nuevo. Esto lo vimos, creo, la baja de retenciones también fue otro de los factores que hizo que bajen los precios en el mercado local. Trabajaron los derechos de exportación, o por lo menos hubo anuncios de baja de derechos de exportación. El mercado esperaba un poquito más, ¿no? En el caso de soja, la baja eh, recién es a partir del año que viene y 0,25% mensual, es decir, que terminaríamos el 2027 con un 21%, hoy está en 24%. Y previo a esto, se hablaba de un 2% en julio, 2% en diciembre, enero, 2% no sé, en mayo del año que viene, y ya sumamos un 6%. Y ahí la soja noviembre estaba en un valor más alto, y cuando hacen estos anuncios, bueno, la soja baja. Y lo mismo pasó con el trigo, ¿no? El trigo estábamos hablando de que en a todo trigo dijeron, siempre el trigo que va a ser más competitivo, pero bueno, va a sacar la retención del trigo. ¿Cuánto impacta? El impacto en producción fue enorme. Sembramos casi 7 millones de hectáreas y tuvimos una producción récord de 28 palos. Es decir, bueno, sacame la retención de trigo, compenso con la mayor producción y mayor exportación. Bueno, bajaron 2 puntos. Hay algunos que dicen, bueno, por ahí en la rural, ahora en julio, hay algún anuncio de que fue. Yo no sé, si ya anunciaste este esquema, mantener. Después es otra, tiene una bala de plata el gobierno, como tuvo el año pasado, donde aparecieron 7.000 millones de dólares de los exportadores. Si llegara a haber alguna corrida cambiaria, el gobierno tomó recaudos, compró reservas, fue despejando el financiero de cara al 2027, que es electoral. Bueno, sabe que hay todavía bastante soja por vender y que fue al tope. O sea, vos sacaste retenciones, se puso en 3,50 la soja el año pasado, se vendió mucha soja. Y se vendió mucha soja que era la campaña nueva, que es esta. Entonces tiene todavía ese margen para jugar si necesita dólares. Pero bueno, esto es. No anuncio un fin de semana. ¿Eh? Madre, Por. anuncio un fin de semana, ya charlamos con todos los portadores. Sí, obviamente ya estaba observado. Necesito 7.000 millones de dólares. Lo juntó. Digo, por eso, por ejemplo, que si llega a 15% de 2028, depende de quién gane las elecciones. Sí, totalmente. Por eso, digo, Sí. Bueno, a ver, ¿qué tuvimos este fin de semana, hablando del fin de semana? Adorni se va y asumió Santilli como jefe de gabinete. Y creo que no sé si fue Ritondo, creo que lo escuché lo vi en la televisión diciendo que creo que Macri no iba a competir. Y no sé si iban a competir, como que es una señal de meterlo a Santilli como una oposición por ahí, o bueno, que va a unir al gobierno, ¿no? Eh, bueno, nada, tema político. Bien. Y los precios disponibles con el esquema, bueno, y con el esquema nuevo de retención de carga de campaña nueva está acá. En lo que es disponible, la soja que Ken tiene un FAS teórico de $300, está a 305, ¿no? Por ahí está. La soja en Rosario tiene un FAS teórico cercano a $340, por lo que vale el aceite, por lo que vale la harina y por el diferencial de derecho de exportación. Y la soja está en $320, por ahí está en Rosario.
470, 475. Tuvimos un tipo de cambio de 1470. Pensando en la soja que estamos cosechando ahora también, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esa soja? Lo venimos hablando en las últimas reuniones. El diferencial. Y China está comprando soja en Estados Unidos, con lo cual barcos de acá en adelante debería haber pocos. Hay todavía algo, pero si yo me quedo con soja de cada fin de año esperando una mejora del precio, perfecto, pero me tengo que ir a Rosario. O sea, toda la mejora que esperé se me la lleva el flete. Acá, cualquier duda me pregunto, ¿no? Pero si yo tengo soja acá bueno, y hoy tengo un diferencial de $15, y bueno, pues prefiero venderla en Quequén. Hay muy poco, casi nada de alguna condición a fijar por Rosario, o lo hemos mencionado también, hay fondos, así como hace el FIMA en el banco que tienen, hay un fondo que replica el precio de la pizarra Rosario, de soja. Yo vendo soja Quequén, la mando acá cerca, la vendo a 305, es un descuento de 10-15 dólares respecto al mercado de Rosario, pero la muevo a Quequén. Y me quedo atado a pizarra Rosario con este fondo. Sí, que había quedado pisado en soja. Sí, lo Tenía un menciono. pase del 6%, ¿no? Sí, 6-8%. Lo menciono porque también hay muchas empresas que no venden soja por tema de alquileres. Yo tengo como moneda de cambio la soja. Bueno, esta herramienta está buena, ya tiene sus años, que replica la pizarra rosada. Y en 48 horas tenés la plata. Se el rescate, a las 48 horas tenés la plata, que replica la pizarra rosada. Creo que por ahí la cooperativa lo estaba haciendo. No lo ha hecho, no es un caso. Eh, Respecto a lo que es soja dispo, ahora después veo soja. Entonces, esto es una intro de las paridades. Ahora sí es soja. Eso es soja. El maíz tiene un faz teórico en torno a los 165, 167 y está en 178, 179. De corto plazo tiene más para bajar que para subir. Acá. Cuando ingrese por ahí todo, todavía falta cosechar más del 50% a nivel local de maíz. Ahora en julio, agosto debería empezar a entrar todo ese maíz. Bueno. Sepan que de corto plazo es probable más que el maíz esté pesado, que tienda a subir. Y en el caso del trigo también tenemos un faz teórico de 209, 205, bajó un poquito ahora ayer y la semana pasada, pero bueno, está ahí en $200, 205, está en paridad respecto del faz teórico. Y la cebada forrajera ya tiene un descuento, ya no vienen barcos de trigo, solamente estamos mandando algo de trigo a Brasil y nada más. Y no de Quequén, de Rosario. O sea, hoy ya arrancó la cosecha en el hemisferio norte, lo que es Europa, lo que es Rusia, lo que es Ucrania, están cosechando trigo y cebada. Entonces, está entrando mucha oferta de esos lugares. Los barcos que estaban viniendo acá, en la tierra lejana nos llaman, están yendo a buscar la cebada. Emiratos Árabes, todos estos países árabes que compran mucha cebada forrajera. Están comprando cebada más cerca, que venía a buscarla acá, que arrancó la cosecha. Entonces, ahí es donde ya no hay mercado de cebada y tampoco de trigo. Y más del trigo que tenemos, porque el trigo que queda acá es de una calidad muy mala. Eh, Digo en general a nivel país, no caer en zona en general. Y el girasol disponible tiene un faz teórico cercano a los 480. eh, bueno, dependiendo, porque ya tiene incorporada una bonificación este precio. Depende de la bonificación. No es, tiene un descuento de $27, pero si le agregás la bonificación de materia grasa, no estás tan descontado. También hay que decir. ¿Bien? Y en el caso de lo que es campaña nueva, la soja mayo 27 tiene un faz teórico en Quequén cercano a los 315 y el mercado estaba en 326, 325, 324, por ahí estaba. Y una capacidad de pago de Rosario un poco mayor por el diferencial de retenciones. Esto ya tiene calculada esa baja del 0,25% de cara a mayo 27. El maíz abril tiene un faz teórico de 172, un poquito más el julio, y los precios están con un premio de cara a la campaña nueva. Y trigo
Enero, diciembre, enero estaba, bueno, ya bajó un poquito respecto a esos valores. Ayer bajó un poco más. Están en torno a 205, $210 más o menos diciembre, enero. Corregime, Dani. Ahí, creo que por ahí andaban. Eh, y girasol, ¿eh? 205. 457 es Rosario, si mal no recuerdo. Es Rosario. Es Rosario. Acá está un poquito más abajo. ¿Cuándo está? ¿El 390? 420. 420. Viene subiendo. Porque Rosario estaba más arriba y tenía que compensar un poco más. Pero bueno, si haces el 400 con bonificación del 15% más 20, se me da cuenta, no debes estar muy lejos de este 480. ¿No? ¿Y 400 más 20? Con la, sí, con los medios, pues, sí, la bonificación del 15 es eso, sí. 460, 480, mira, estás ahí. 460, poner una bonificación de materia grasa del 15%, 12. Estás ahí en 460, 450 más 20. Es este el precio que está. Y de cara a la campaña nueva, marzo, marzo 27, marzo 27, estás hablando de un 370, el común. Bueno, veo, y Estás hablando de 420, el común, y estás ahí 420, está en paridad, el nuevo. bueno, ahora Bien. Eh, un paso de dibujar, ¿no? Estos son los FAS teóricos. Y antes de meterme en soja, algunos comentarios de clima que creo que valen la pena con el tema del niño, super niño, que está claro que ya estamos casi en presencia de, bueno, te dicen, ya estamos con una temperatura del Pacífico a la altura del Ecuador, ya por encima del promedio que es cero, y todos los modelos concuerdan que vamos a más temperatura. Y para, no sé, para la primavera, verano, vamos a estar en octubre, noviembre ya con 2 grados, 2 grados y pico por encima del promedio. Y la probabilidad de que sea un niño fuerte, bueno, más se centra en los meses de octubre, noviembre, diciembre y parte de enero, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los efectos de este niño? Bueno, en esta zona de acá es más húmedo, tiende a llover por encima de lo normal, Uruguay, sur de Brasil, litoral, norte de Buenos Aires, Santa Fe. Por ahí acá en el sudeste no tanto, y es más seco por ahí más al norte de Brasil. Y otro de los efectos que nos interesa a nosotros por dos cuestiones, es toda esta zona de acá, que es Australia, que cuando es niño tiene un impacto negativo, la lluvia llueve por debajo de lo normal. Por el trigo, pues son los principales, los principales no, pero son grandes exportadores de trigo y sí son principales exportadores de cebada. Por eso digo, todavía falta ver parte de todo el mercado climático de Australia y después de todo el sudeste asiático también, porque Indonesia y Malasia son grandes productores de aceite de palma. Y la palma suele rendir un poquito menos, eh, y es el principal aceite que se comercializa. Si tenemos un aceite de palma en niveles altos, se va a arrastrar todos los aceites. Estamos hablando de girasol, soja. ¿Bien? Entonces, Argentina generalmente se ve favorecida con un niño en el balance global. Después vas a tener zonas puntuales. Caso, por ejemplo, oeste de la provincia de Buenos Aires, que está con las napas altas, pero bajó eh, Villegas, Rufino, son ciudades, localidades que siempre cuando pasan estos temas se atrasan o tienen complicaciones a la hora de sembrar. Pero cuando vos mirás el rinde promedio país de un año niño, tanto en soja como en maíz, es positivo. En girasol no.
Girasol, cuando tenés un evento niño, tenés un rendimiento medio promedio por debajo del promedio. Eh, por eso menciono el tema de este tema climático. Estos son los pronósticos que hace la Universidad de Columbia para el trimestre septiembre, octubre, noviembre. Provincia de Buenos Aires dentro del promedio, está blanco. Y sí hay más probabilidades de lluvia en lo que es bueno, Uruguay, litoral, parte de Santa Fe, sur de Brasil. Sur de Brasil también lo menciono porque el agua no le gusta al trigo y Brasil está con la menor área de trigo de los últimos años y ese es otro de los fundamentos positivos que tiene el trigo de cara a la campaña nueva. O sea, no vendo trigo ahora, todavía queda un montón de cosas por ver por trigo nuevo. Porque si esto se da, y más también menos acá, octubre, noviembre, diciembre, puede haber complicaciones en la cosecha de Brasil. Hay que ver la calidad también de ese trigo. Y después, bueno, otro tema es más al norte, en zona de Mato Grosso, también suele haber algo de lluvias que se cortan, ¿no? Y olas de calor importantes en, en un año niño. Digo, en el mapa anterior, que le pega a Rusia y Ucrania, daba. No, Eh, sí, de enero a abril. Acá te dice, de enero a abril es húmedo. Pero vos tenés que ahora está todo el tema de la seca que está en Europa, que está afectando el maíz, potencialmente puede afectar también el girasol, y también tenés en esa zona girasol y, de Ucrania puntualmente, girasol y maíz. Sí. Hoy está medio complicado todo el tema sí. de la ola de calor esta que está en Europa y parte también de Ucrania, ¿no? Eh, Acá tenemos wet de septiembre a enero, es donde se expresa, es donde nos conviene a nosotros que llueva. Bien, y estos son los pronósticos de Australia, septiembre, octubre, noviembre. Las zonas de producción están más en el oeste de esta zona y en esta zona de acá del este. Y bueno, dan lluvias bastante por debajo normal para septiembre, octubre, noviembre. Ellos cosechan creo que un mes antes que nosotros. Si nosotros cosechamos en diciembre, enero, ellos cosechan en noviembre, diciembre, una cosa así. Así que bueno, todavía para lo que es la fruta nuestra. Esperemos parte de todo este climático que se puede dar en septiembre-octubre, como una segunda ventana para ver si llegamos a otra suba del precio del trigo nuevo, y ver después todo lo que es sudeste asiático, más que nada el aceite de palma. ¿Bien? Por eso que no quería dejar de mencionar el tema clima. Ya si me voy a soja, esto está ayer que bajó a unos cuantos dólares la soja afuera, pero si miramos la película completa, todavía estamos en una tendencia alcista. Hoy sale un informe de área en Estados Unidos donde se espera que, el mercado espera que aumente un poquito el área respecto de lo que se informó en marzo, en un informe de intención. ¿Por qué es un poco clave mirar qué termina pasando con la soja? Justamente por esto, porque si llega a perforar esta zona de $410 y sale de este canal, ahí sí salimos de esta tendencia alcista en la que estamos. Por el momento, toda esta baja que estamos mirando ahora es toda una corrección de toda esta suba. Hay que ver si, atentos a que no quiebre esto para después ver por ahí bajas más fuertes de soja. Por eso es importante mirar en estos días qué termina pasando con la soja en el mercado internacional. ¿Cómo queda el balance de oferta y demanda de Estados Unidos? Que es lo que se va a poner un poco en juego hoy, ¿no? A ver el área finalmente, porque ellos están estimando un área sembrada mayor a la campaña pasada. La campaña pasada sembraron 32,86 millones de hectáreas y hoy están en un informe de intención que salió el 30 de marzo de encuestas productores, 34,28. Bueno, puede haber algún aumento, esto es lo que está diciendo, no puede haber un aumento más de soja. Yo hice el análisis de los últimos 5 años y de los últimos 5 años, a ver si lo puse acá o lo saqué.
Bueno, solamente, siempre fue menor el área de soja, de la que estimó. Solamente una campaña fue mayor. Con este balance de oferta y demanda y con un reel de récord que están poniendo ahora, el escenario de Estados Unidos es ajustado. Por ahí el tema del área es muy poquito y no termina de modificar este escenario. Hoy en Estados Unidos el balance es ajustado. No así en maíz que ahora vamos a ver. Por eso la soja está donde está y por eso está en esa tendencia que está. Porque Estados Unidos viene moliendo mucha soja y en este último tiempo China ya empezó a comprar soja de Estados Unidos. ¿Bien? Que es donde se espera, lo que tenía por acá, que compre 25 millones de toneladas. Acá está. Esto es lo que compré el año pasado, 12 millones. Acá tuvimos barcos en Tequén hasta diciembre. Y ahora se espera que compren 25 millones de toneladas en las próximas 3 campañas. Y si eso pasa, no vamos a tener logística en Tequén. Por eso aprovechar cuando es cosecha y hay soja y hay barcos, tratar de ir sacándose la soja encima. No digo venderlo, porque podés armar alguna condición a fijar por Rosario, que este año hubo poco, pero puedo armarla yo la condición a fijar. Vendo la soja, la cobro, la pongo en el fondo y cuando necesite la soja o la plata de esa soja, copio la pesada de Rosario, a las 48 horas tengo la plata. Y de vuelta, lo hace. Se hace acá, a través de acá valores, se hace la compra de este fondo. Eh, entonces estamos viendo este tema del área ahora, puntualmente hoy sale el informe, y después estamos viendo tema climático, ¿no? Hoy la soja en Estados Unidos está del 65% bueno y excelente. Bueno, ya ha emergido el 96%, en floración el 16%, llenado de granos el 4%. Les falta todavía todo julio, todo agosto, para ver cómo evoluciona la soja en Estados Unidos. Hoy, o por lo menos el último informe que hay del monitor de sequía, los principales estados productores, que es Iowa, Illinois, Indiana, mayormente están bien. Tienen humedad. Lluvias para los próximos 15 días, para esa zona un poquito por debajo de lo normal, pero lo que más preocupa es el tema temperatura también. Y para maíz lo mismo. Por eso digo, no es ya, pero vamos, estamos viendo ahora cómo evoluciona. Si llegaran a tener algún problema climático que no lo tienen hace 3 campañas, porque vienen una mejor que la otra, y bueno, eso puede generar que de vuelta los fondos especulativos que salieron más que nada por este tema de la tasa de interés, eh, puedan volver a soja y a posicionarse para arriba. Soja disponible, acá está en 305, Rosario está en 320 más o menos, 320 y pico. Tenemos un pase positivo hacia adelante en Rosario, la soja en Rosario está a $335, la noviembre. Perdón, que pase todo esto. Acá tenemos soja disponible en torno a 320, 325 y la soja noviembre 335. Ayer bajó un poquito a 334, pero seguí con un pase en torno al 8% anual en dólares. O sea, hoy, sí, bueno, prefiero esperar la soja para adelante, eh, pero sobre Rosario. Bueno, soy reiterativo, pero ojo, porque yo la espero para después venderla más adelante y la venta que te da que y toda esa suba me la llevo al frente. Eso es campaña disponible. La estacionalidad de la soja te muestra que baja en cosecha mayo, junio, julio y empieza a retomar a partir de octubre hasta diciembre la soja. Eh, y lo mismo la soja nueva. La soja nueva está en 325, 330, en ese rango está. No son malos precios.
Yo acá obviamente no vendería soja nueva, siempre se vende más adelante la soja, pero me voy más arriba donde tenés mucha más soja en la rotación de las empresas y haces un margen de soja y te da un 17% de renta en dólares y capaz que hago algo. El año pasado me sacaron unas retenciones y la soja se fue a 3,20, 3,25 y todos vendimos un 20% en ese momento. O por lo menos muchas empresas vendieron soja en ese momento. Bueno, hoy está un poquito más arriba de que ese número. Esa es la cuestión de la soja. Atentos, de corto plazo, a ver qué pasa con el informe de área, informe de stock y clima en Estados Unidos en el próximo mes, mes y medio, puntualmente en Estados Unidos. En algún momento hay que hacer alguna venta para lo que se necesite en cosecha, pero creo que todavía falta, todavía recorrido. Después tendremos el año niño en Sudamérica, generalmente te da una buena producción. Por eso no caería sin nada vendido en cosecha el año que viene. De la soja dijo, ¿a cuánto estarías abierto a precio? ¿O tratarías de cerrar la cantidad a fijar por Rosario? No, yo a fijar ¿O por quizás liquidás y Rosario, te paras en el mercado de capitales? yo haría eso por el 100%. Querés dejarte un 20% por si pasa algún tipo de problema con China y Estados Unidos, pero si no va a venir ningún barco y me tengo que ir a Rosario con la soja que tengo, ¿qué sentido tiene? Prefiero venderla toda, liquidarla y poner el fondo, ¿viste? De soja. ¿O salir de la volatilidad de la soja y te vas a renta fija? Bueno, también, Con tasas no del 8 pero 7 lo vas. dólar. Sí. Pero bueno, eso ya por ahí es más Lo hablé el otro día con Nacho. financiero. Ah, Si, si se justificaba quedarse abierto a soja o resignabas capaz un punto y te ibas a renta fija y bueno, eso lo puedes quizás hacer te pelo. eso lo puedes hacer por una parte de cartel soja, esperando la volatilidad de octubre, noviembre. Depende del financiero. Eh, tema maíz, tuvimos una baja importante en el mercado de Chicago, de $190 nos fuimos a 165, estamos en esos valores. Eh, en principio a nivel mundial vamos a una caída de la producción respecto de lo que fue la campaña pasada y con un aumento del consumo. Por ahí estos son los datos más macro y positivos que tiene el maíz. Vamos a menor producción y un aumento del consumo que caen los stocks mundiales. Bueno, acá tenemos los países que bajan. Estados Unidos baja un poquito la producción respecto del año pasado. Argentina también baja un poco. Ucrania. Todo esto es clima mediante, ¿no? Más que nada en el hemisferio norte, que está jugando ahora el partido. Después veremos Argentina, después veremos Brasil. Ese partido lo jugamos más adelante. Este es el balance de oferta y demanda de Estados Unidos que está mirando hoy el mercado. Y hay que ver el área a sembrar. De 40 millones de hectáreas, sembrarían 38,6, un poco menos. Y una producción de 406 millones de toneladas contra 432 el año pasado. Y el dato que hay que mirar es este, ¿cuánto stock queda después de este consumo? Y son 50 millones de toneladas que te quedarían después de abastecer tanto al consumo interno como a la exportación. Ahí es donde el maíz por ahí tiene un poco más está más pesado que la soja en Estados Unidos, ¿no? Salvo que tengan algún problema climático de acá en adelante. Tuvieron, estos son los rindes de las últimas campañas. 10,88 toneladas por hectárea, 11,13, 11,25 y la última 11,71. Promedio país. Por eso estamos medio acobardados de decir, bueno, en algún momento va a pasar algún problema climático, alguna seca. Bueno, la realidad hace 4 campañas que vienen metiendo una mejor que la otra. Pero bueno, puede ser, si llega a venir una ola de calor o falte agua en julio y demás, puede haber algo de ruido acá. Hoy el 67% de los cultivos tiene una condición buena y excelente, está un poquito por encima del promedio a esta misma fecha que es el 64%.
y los fondos están bastante vendidos. ¿Qué implica esto para mí? El maíz ya bajó afuera. El mercado internacional, el maíz yo creo que ya bajó, no debería bajar mucho más. El riesgo que tenemos acá es que tenemos un maíz que vale $180, 178 y tiene un faz teórico de 160. Eh, Acá está. Este es el precio del MATBA, mercado término, que ahora se llama A3, $178, faz teórico 171. Septiembre 181, 175. Empieza a levantar un poquito el fondo. Estamos estacionalmente, precio del MAGA, en esos meses donde el maíz suele bajar. Estas son las líneas punteadas son los promedios del precio disponible de los últimos 5 y 10 años. ¿Cuándo baja el maíz? A partir de junio, julio, agosto, acá, y retoma octubre, noviembre. Si yo tengo que comprar alimento balanceado, y lo trato de comprar en julio, agosto, o de comprar maíz. O lo vendo ahora el disponible, o ya lo paso para adelante, octubre, noviembre, en adelante. Bien, eso es la estrategia del maíz disponible. Puntualmente en esta zona, hubo seca, un poco maíz, se va a necesitar más. Ahora salí de esta zona y Argentina récord de producción de maíz. Vamos arriba de 60 millones de toneladas de producción. Bien. Entonces, hoy el maíz, sepan eso, o se vende ahora o lo pasamos para fin de año. Que de hecho el mercado te muestra también la posición diciembre. Maíz 180 el disponible, julio 178 y ya diciembre vale $186. El pase positivo que tiene el disponible. Y campaña nueva, 183, 178. No son malos precios, pero creo que falta pasar todavía bastante abajo el puente, así que espero para lo que es maíz nuevo. Bien. ¿Preguntas, maíz? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Hay 178 julio que Ken, ¿no? Pero el otro día haciendo la cuenta para una empresa de acá, lo que implicaban los fletes, la secada, todos los gastos comerciales, estábamos hablando de creo que eran 40 y pico de dólares, un 30% de gastos comerciales. Y bueno, las bajamos un poquito con la condición de la cooperativa de entregarlo acá. Sí, pues, Libre, punto de humedad después de 16,5. claro, a partir de 6, Ah, el medio, perfecto. de puerto. ¿Cuánto está el punto SK? $4. Sí, yo tengo un Bueno, nada, para dar una cuenta. Que de lo que hay no me parecía malo, sí, se necesita. Nos quedaba el mejor precio neto que llevarlo a puerto. Bien. Tema girasol. Arrancamos como todos los años, acá en Girasol, esta es la producción mundial que se espera, en el mes de junio, el informe de Luda, estas son las otras producciones mundiales históricas. Iríamos a un récord de producción a nivel mundial, pero son estimaciones, es Excel, hay que ver el clima que dice, donde aumenta el área en Argentina, cosa que lo pongo en duda por el tema del niño, ¿no? Y después países importantes es Unión Europea, Rusia y Ucrania. Que bueno, también hay que ver qué termina pasando con el clima. En estas últimas dos campañas, algo que nos ayudó en Girasol es que venimos de dos campañas complicadas para Ucrania y para Rusia más o menos. Y sigue todo el tema de las complicaciones. Cuando empezás a leer el informe, che, ¿por qué el girasol está en este nivel?
Y tiene que ver con que todavía sigue habiendo problemas de logística en toda esa zona, complicaciones en los puertos. Argentina hoy está con una exportación récord de grano, creo que hay 1.200.000 o casi 1.200.000 toneladas de JB. 1.140.000 toneladas vamos a exportar, porque ya están las declaraciones de venta, de grano, de girasol, que es una locura. O sea, generalmente exportás 100.000 toneladas, 300.000 toneladas, como mucho. Hoy ya hay declaraciones de venta al exterior por 1.140.000 toneladas, de las cuales la exportación tiene compradas 600.000 toneladas. Le falta comprar ese girasol, por eso el girasol está levantando y no baja. Por eso, y porque venimos a nivel local con una molienda récord. Un montón de fábricas se han puesto a moler girasol porque era negocio, y te diría que ya este marrón oscuro que está acá es la molienda de mayo, que supera el promedio de los últimos 5 años, y me voy para atrás y está pasando lo mismo. Venimos con un récord de molienda de girasol. Ahora se anunció también una planta en Bahía Blanca que va a moler girasol de Dreyfus, que obviamente ayuda a todo esto y a la zona. ¿Bien? Así que el girasol con buenas perspectivas, eh, en tema de molienda. Y de vuelta, creo que cuando uno mira girasol, tenés que mirar todos los aceites, porque no, se mueven en la misma tendencia. Hoy el aceite de palma está en niveles bastante altos, porque tanto Indonesia como Malasia son los principales productores, también han elevado el corte de biodiesel. Está en niveles altos. India viene comprando mucho, ahora creo que tengo los gráficos de la India ahí. Y bueno, que tengo el aceite de girasol en Rotterdam, sigue en $1.500, y el precio FOB de girasol de Argentina también está en niveles máximos. ¿Bien? Entonces, hay que ver cómo va el clima en Rusia y Ucrania principalmente, y también Europa. Y bueno, tanto para el disponible, que lo vemos firme, como decir, "Guau, tengo girasol. ¿Qué fecha?" Y bueno, por ahí hasta agosto barra septiembre. En septiembre ya empieza a entrar la cosecha en el hemisferio norte. Y acá hay alguna fecha límite, pero bueno, lo puedo vender hasta agosto barra septiembre. Después ya empieza a entrar todo el girasol del hemisferio norte. Pero vamos viéndolo, porque por ahí tienen un problema climático en esa zona y sigue firme el girasol acá. Y por el otro lado, también de cara a la campaña nueva, arrancamos con precios que son buenos en el margen. Pero son buenos o son malos, yo lo pongo en el margen, me da una rentabilidad buena, es un precio bueno. ¿Hay potencial? Bueno, pero depende. Si soy empresa de campo propio, que tengo margen y todavía me queda grande en la campaña pasada, por ahí puedo esperar. Soy una empresa de campo alquilado, que no tengo mucho margen, veo una rentabilidad del 18% y voy construyendo ese número. Hago un forward de 10% o 20%, y después voy haciendo promedio. Y también para lo que es soja, ¿no? Hoy el aceite de soja acá es el más barato, pero si sube el aceite de palma, debería compensar todos los aceites con este pronóstico para el sudeste asiático. Eh, ¿Cuánto tiempo tienen para cumplir con la elección jurada? Depende de la declaración. 50%. No, tiene más o menos un 50% comprada. Sí. ¿Hasta cuándo estarían obligados? Depende de la DJB, por ahí presentas una declaración jurada a 360 días, a 30 días, depende. Todavía. Sí. Hoy lo que estamos viendo es que están haciendo declaraciones cortitas. A diferencia de años anteriores que se declarabas y pagabas la retención anticipada, hoy lo están haciendo más sobre el día. Y lo que parece como que en Girasol fue como que se les complicó originar, porque ya hace rato que presentaron estas de JB de 1.000.000. Mm. Todo más o menos. Sí. Medio por olfato, digo, ¿eh? Pues no se está vendiendo. Ahí se vendió mucho maíz, se vendió mucha soja. Girasol se vendió bastante, pero todavía queda.
Este es el precio de girasol acá, como estamos ahora versus años anteriores. Vamos, claramente un escalón o dos escalones por encima de años anteriores a igual fecha. Bien, ¿estamos con girasol? ¿Hacemos trigo y cebada? Trigo es, creo que es el que más fundamento también tiene para ver una mejora. Este es el precio del mercado internacional que tuvo en algún momento a $250. Hoy está más en torno a los 220 afuera. Eh, Tuvo una recuperación ahora en esos valores de 218, un piso importante de esa zona de ahí. Y es clave entender dónde estamos y en qué momento estamos. Junio arranca la cosecha, este es el calendario de cosecha por países y por volumen de toneladas. Y claramente hay un aluvión de trigo del hemisferio norte, junio, julio, agosto, porque se cosecha todo en el hemisferio norte, donde se produce el 80 y pico por ciento de la producción mundial. Entra mucho, mucho trigo. Y los barcos que venían a buscar trigo acá, de esos que iban a Vietnam, Indonesia, Malasia, exportamos muchísimo sudeste asiático, muchísimo África, casi niveles récord. Hoy ya no ves un barco. Porque claramente les queda más cerca ir a buscar trigo a Rusia, más barato y mejor calidad que acá. Bien, entonces, hoy estamos mandando algo a Brasil. Y digo algo porque Brasil ya está comprando trigo en Rusia. Está trayendo de allá. Porque el de acá es malísimo. No da calidad. Y sé también que algún molino grande de la zona de Buenos Aires compró trigo en Paraguay. Porque el de acá no le daba la calidad. Bien. Eh, Entonces, estacionalmente en el mercado internacional, el trigo suele bajar junio, julio, agosto por todo este ingreso de la cosecha y levanta un poco más adelante. ¿Y por qué digo que tiene fundamentos alcistas? Porque ya de movida el UNE está poniendo una producción inferior a lo que fue la campaña pasada. Y mirás, dónde caen las producciones, y te armé un grafiquito, es este, de Argentina de 28 cae a 21. Australia de 36 cae a 28 y los australianos dicen más cerca de 25. Canadá 34, 35 millones de toneladas de las 40 y también puede ser un poquito menos ese 35, estaba leyendo ayer. Estados Unidos es dato esto porque tuvo una seca impresionante ahí en Kansas, de 54 a 42. Kazajstán, Rusia, Ucrania un poquito y la Unión Europea algo también cae. Y bueno, todavía hay algunas complicaciones en Francia y el sur de Alemania por toda esta ola de calor que adelantó bueno, complicó un poco lo último. Entonces tenés una caída en todos los principales exportadores de trigo. Esa es dato. Ahora, obviamente estamos en todo ese ingreso. Eh, los fondos hoy prácticamente ya están del lado vendedor. Y tenemos, como dije anteriormente, todo este tema climático por delante. Esto es, bueno, las precipitaciones en los últimos 60 días, Francia media complicada, y los pronósticos también estaban marcando lluvias por debajo de normal, y esto es lo que estaba complicando, que era la ola de calor. ¿Ven? Que medio ya los agarra medio sobre cosecha en algunos casos. Trigo disponible, ¿por qué digo de verdad? Ya no le veo mucho más. Pues tuvimos una producción de 28 millones de toneladas, hay declaraciones de venta por 14, y nosotros como exportación posible pusimos 18 si le exportábamos bastante trigo a Brasil. Y nos quedan 3,6. Lo cual está en duda si le vamos a exportar en total 18 millones de toneladas. Porque lo que estamos viendo es que le estamos mandando trigo a Brasil, pero poco. Nos quedan dando vueltas 4, pero le exportamos 2 y pico ya. Y todavía quedarían como 4. Si eso no se termina de exportar, y va a aumentar este carry de acá. Que obviamente pasa a la campaña siguiente. Pero ya no esperaría mucho del trigo disponible, es algo que pase algún problema raro en el hemisferio norte. Eh, y estoy hablando de una guerra, ¿eh? No estoy hablando de un problema climático. Por eso digo, el trigo disponible tiene un carril y el trigo futuro tiene otro, no por problemas nuestros, sino más que nada por
todos los países que caen en producción en el hemisferio norte. Y por el otro lado, Brasil, cuando mirás los números de cara a la campaña nueva, sembró 2,12 millones de hectáreas. Y mirá las campañas anteriores y es la más baja, porque vienen de 3, 3,47, 3, 2,45, 2,12. Y un rinde que potencialmente son casi 3.000 kilos, que no es mal rinde. Hay que ver qué pasa con todas estas lluvias en el sur de Brasil. Entonces ya nos estamos asegurando si tenemos una calidad, no buena calidad, calidad de que venga un barco y que se la lleve, porque ni siquiera esa calidad tuvimos este año, de que nos va a importar cerca de 6 millones de toneladas a Brasil, que es un número también interesante. Este año se lo podemos aportar, pero no se lo estamos aportando porque tenemos calidad. Por eso está comprando trigo en Rusia. Entonces todavía creo que falta. Sí, lo siembro, sí lo fertilizo, lo refertilizo, pero la venta creo que la postergo para más adelante, la de trigo. Eh, Eso en cuanto a trigo, y más que el margen hoy con los precios que tengo, también que era campo alquilado, porque decir, bueno, en campo propio tengo trigo. Bueno, igual, creo que prefiero esperar un poquito a que se blanquee un poco todo esto, salir de toda la presión del hemisferio norte y esperar a ver septiembre, octubre si tengo alguna otra mejora del precio. Si no, ya lo tengo que vender de abril, mayo en adelante. Y la cebada, que en el margen da bien, bueno, también tiene sus fundamentos. Más que nada. Porque cuando mira Australia que baja producción, 14 millones de toneladas, hay que ver si acompaña el clima, porque es el principal exportador, 7,5 millones de toneladas export. Claramente una baja de la producción de Australia va a impactar en el mercado internacional. ¿Mm? Pero bueno, acá a diferencia del trigo, si el número cierra y viendo que como maltería teníamos uno de los precios más altos de los últimos 3 años, o dos, y capaz que algún porcentaje hago en 230 de venta, como para asegurarme esos compromisos que tengo de cosecha, de flete en diciembre, que siempre están. Y bueno, dejo margen después para ir viendo a ver qué termina pasando. Eh, Estos son los precios disponibles de la cebada en el Mar Negro. Cuando digo Mar Negro es cebada de Rusia y de Ucrania, ¿eh? Son los puertos del Mar Negro. Y bueno, $225 estuvo en 240 justamente porque está entrando la cosecha. Y lo mismo pasa en el caso de Faux Rowen, que es en Francia, que también ha ido en baja porque también está entrando la cosecha ahí en Europa. O sea, y en Argentina estamos todavía con precios un poquito Faux altos. Eh, bueno, ese sería un poco el cuento de lo que fui, ¿no? O sea, una urea que bajó, un precio del trigo que también bajó, pero con expectativa de que la producción mundial en este caso nos ayude porque la campaña pasada fue récord mundial. ¿Sí? Y lo mismo la producción local. Así que bueno, por ahí viene la cosa. ¿Bien? Esperemos tener mejores noticias. Junio, julio, agosto no suelen ser los mejores meses. Sí, más adelante empiezan a repuntar los precios. Vamos a hablar del trigo nuevo, claro, de eso, que está apuntando a ser más calidad que hay. No estaría seguro de eso, porque si no, un año niño, en otro lugar que ser iguales, pero Sí. Ahora, las lluvias por encima de lo normal, eh, están más en el litoral norte de Buenos Aires. Capaz que a nivel país tenés una mejor calidad que lo que fue el año pasado. Y acá tenés una campaña normal. Falta un montón, falta un montón. Eh, pero bueno, apuntaría a hacer algo más digo, calidad, fertilizar bien. Por lo que dijiste en línea vos, tú hace 10 días del estado de Paraná, Sí, tanto del estado de Paraná como del sur, que son como se hace trigo, van a sembrar menos poco. No sé si ahora está baja el día que estamos, el tema aquí, están viendo mucha lluvia, entonces van a bajar
Así. Creo que llega un poquito tarde la baja de la urea porque es como que ya estaba sembrada. Ellos creo que siembran un poquito antes que nosotros. Sí. Eh, pero sí, viene el dedo bajo guardado por el trigo. O sea, una genera de allá, de esa zona también del sur de Paraná, que vienen bajando área porque no les viene funcionando. Lo cual es buenísimo, mira, a nosotros nos viene bien, porque es un mercado que lleva mucho trigo y se lo podemos vender caro. Eh, No lo mostré, porque lo muestro por ahí todas las reuniones, pero cuando uno hace la capacidad de pago, esa famosa, en el caso del trigo, ¿qué lo tenía? Acá está. Nosotros competimos mayormente con estos trigos de Rusia y de Ucrania, lo que es exportación. Si yo quiero ir al sudeste asiático, como fui este año, vendimos mucha cantidad de toneladas se embarcaron cerca de 14. ¿Sí? Dos y pico fueron a Brasil, es decir, tenemos 12 millones de toneladas entre destinos asiáticos y africanos. Y competimos con estos trigos de Rusia, que valen, o valían, ahora bajó un poco, 2,35, estaban 2,45, contra estos trigos. Entonces decís, bueno, me voy al sudeste asiático, no sé, Vietnam lo puede comprar a 245 en Rusia, le pongo un flete, me queda $290 en Marruecos. Y de ahí lo bajo a Argentina, $50 flete, menos retención, y me queda un trigo de 2,15 o 16, que este es lo que vendimos el trigo hasta hace poco cuando estaban los barcos. Ahora, si yo me quiero competir con el Mar Negro para ir a Brasil, toda esa cuentita me da que podemos ir hasta un trigo de $270. Pero este año no tengo calidad. ¿Y la calidad cuánto vale? Y vale eso la calidad. Yo tengo un trigo de calidad y vale, no sé, 400.000 pesos, 380.000 pesos, gluten 26, más arriba. Pero no hay. Entonces, bueno, está ese potencial siempre de Brasil como objetivo. eh, que bueno, este año claramente, cuando miran las exportaciones de Argentina a Brasil, vamos por debajo de del promedio de la campaña anterior. Y tendríamos que estar por encima, porque Brasil este año necesitaba más trigo que años anteriores. Y le mandamos menos porque no tenemos calidad. Así que bueno, por ahí viene la mano. Digo, el tema fósforo, una activa de luz para el traccionado ahí. En 900, sí, están esos niveles y por ahora no hay creativa de cambio. Acá un año y ponerle, no hay variables que señalen. Por ahora no. Bien, vamos. Lujo.